noches Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, de que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación del Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hay una inmensa cantidad de temas importantes, relevantes, nacionales, internacionales. ¿Qué te puedo decir? Por falta de noticias no nos vamos a morir en este país. Pero hay también lo que pudiéramos llamar la microagenda, ¿no? La agenda del día a día, la agenda del venezolano y de la venezolana de a pie, la agenda suya, que me está escuchando, que me está viendo por Instagram, que me está viendo por Facebook, que me está viendo por Twitter, que me está escuchando por la señal abierta de Radio Caracas, de Radio Rumbos. Es que estoy impactado todavía por la noticia del cierre de Radio Caracas Radio. Bueno, esa microagenda lamentablemente casi nunca es abordada, casi siempre es ignorada. Pero bueno, es la agenda nuestra, es la agenda de los ciudadanos. Hace pocos días yo compartí con ustedes la situación dramática que vive un joven venezolano llamado Félix Coronil. Félix Coronil es un padre soltero. Él es padre de un niño que tiene parálisis cerebral. Y siendo eso, un padre a cargo de un niño en esa condición severa, el Ministerio de Salud, qué cosa tan grande, el Ministerio de Salud lo votó hace año y medio. El Ministerio del Trabajo intervino, la Inspectoría exhortó al Ministerio de Salud a revertir la medida. Nada, que lo reenganchan. Yo no podrá decir, caramba, es tan injusto el despido que hasta el gobierno le pide al gobierno que revierta la medida y no lo hace. Ustedes escucharon aquí a Félix Coronil. Seguramente vieron en mis redes la imagen conmovedora de Félix con su hijo con parálisis cerebral, exhortando a las autoridades a la justicia. Bueno, lamentablemente el caso de Félix Coronil no es una excepción. Lamentablemente hay numerosos casos de injusticias como esas. Y quiero compartir con ustedes hoy otro caso que clama al cielo en la solicitud de justicia. Me refiero al caso de la ciudadana Mayerlin Guerra. Mayerlin Guerra, qué casualidad, también es funcionaria del Ministerio de Salud. En este caso, no como Félix Coronil, que era funcionario que era empleado, trabajador en el Hospital Clínico Universitario. Ella trabaja en el propio Ministerio de Salud, en la parte administrativa del Ministerio de Salud, allá en las torres del Centro Simón Bolívar. Perdón que diga Ministerio de Salud, como se decía antes. Ellos dicen Ministerio del Poder Popular para la Salud. Bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Salud votó también. Bueno, no la votó. Hizo algo peor, no la votaron. Le quitaron el salario a esta madre venezolana que también tiene una hija en condición especial y delicada, y que para poder atender a su hija ha tenido que recurrir a reiterados permisos médicos, y resulta que el Estado venezolano, en vez de pensionarla para poder atender la realidad familiar que afronta, con valor, por cierto, lo que hace es, esta situación insólita. Tenemos en línea precisamente a Mayerlin Guerra. Mayerlin, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Gracias por utilizar esta humilde ventana para plantear tu caso. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Rumbos qué es lo que está pasando contigo y con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Te escuchamos. Buenas noches, ¿cómo está? Cuéntanos. Saludos. Hola Mayerlin, cuéntanos por favor qué es lo que está ocurriendo, qué origina esta situación en la que tú has sido privada de tu salario a pesar de estar en la condición severa en la que está tu hija. Cuéntanos.
Bueno, me habla Mayerlin Guerra, saludos, buenas noches. Yo soy trabajadora del Ministerio de Salud desde hace 17 años. Yo tengo 4 años de permiso por cuidado por mi hija, que tiene una parálisis cerebral y varias patologías. Aparte de eso, tiene un síndrome convulsivo, que es un síndrome de Down. Yo puse al ministerio en fecha 12 de diciembre del año pasado, 2022. Hice una exposición de motivos donde le pedía al director de recursos humanos, Ulises Rojas, una jubilación especial, porque estoy en pleno derecho, son 17 años de servicio. Y ya no quería seguir en este proceso de que los permisos, todo el tiempo los informes, los permisos, entonces todo el tiempo siempre hay un detallito allí, pues. Pero este señor incluso tomó la decisión en febrero del año en curso de suspenderme el salario, conociendo el caso, y ya yo pasando mi exposición de motivos con mi informe. La situación de mi hija no ha mejorado, igual, ha empeorado. Y este señor optó por quitarme el salario. Yo fui al Ministerio de Trabajo, ellos me ampararon, pidieron un reenganche, en el reenganche se habló de la situación para ver si le estudiaban la posibilidad de que siguieran los permisos, y ellos dicen que no, que tenía que reincorporarme a mi sitio de trabajo, si no yo no podía activarme el salario. Pues el Ministerio de Trabajo hizo una segunda oportunidad para reconsideración del caso, y fue la misma situación, donde la abogada, que fue de parte del Ministerio, ella decía que no me podían activar el salario, con el sentido siguiente de que si ellos me activaban el salario a mí, eso era como hacerle un desfalco al Estado. Cuando yo tengo a mi hija en cama, con una condición bastante fuerte, porque son varias patologías, y en este momento ya llevo 1 año y medio tratando de conseguir para su operación de cadera, si yo con una cadera fuera de lugar, y con unos dolores inmensos. No he podido conseguir, tengo una lista de espera, pero en el país no hay prótesis pediátrica. Están en el Hospital San Juan de Dios, y allá me sale la operación en $11,000. Estamos hablando con Mayerlin Guerra, una humilde mujer venezolana, madre de familia, trabajadora. Ya escucharon ustedes lo que es su caso. Tiene una hija también con parálisis cerebral. En consecuencia, después de 4 años de estar atendiendo con los cuidados especiales que su hija requiere, que su condición reclama, solicita una jubilación especial tras 17 años de trabajo en ese despacho, y lo que le dieron fue algo que hasta donde yo sé es absolutamente ilegal. Le suspendieron el salario. Digo que es ilegal porque es que el salario es inembargable cuando se trata además de una madre de familia en una condición como esta. Quizás eso es lo que obligó al Ministerio del Trabajo a interceder a favor de Mayerlin Guerra, intercesión que hasta ahora no ha dado resultado. Mayerlin, quisiera que repitieras en voz alta, te ruego porque se escucha con cierta dificultad, que repitas el nombre del funcionario responsable de esta medida extraña de suspensión del salario, y que, que le hagas un llamado público a él, a las autoridades del Ministerio del Trabajo, a la Fiscalía General de la República, a la Oficina de Atención a la Víctima, a la Defensoría del Pueblo, a todo el que haya que llamar, porque esto, repito, clama al cielo. Te escuchamos. Bueno, el director de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Salud, el señor Ulises Rojas, él es el encargado del área de recursos humanos, y él hasta los momentos ni siquiera ha tenido respuesta de la comunicación que con fecha de diciembre para mi jubilación especial. Yo hago un llamado a todas las autoridades, ya lo he denunciado por CONADI, lo he denunciado en varios entes, pero el caso ha quedado así. También se lo pasé a una diputada de la Asamblea Nacional, y claro, ellos también dicen que es algo ilegal, pero este señor no quiere, no cede, y bueno, los abogados que están allí están cumpliendo órdenes de él. Ya se ha hecho la denuncia en varios sitios, también se hizo con Vladimir,
El señor Pablo Zambrano, sindicalista, también lo ha hecho por los sitios y es el que me ha estado apoyando como tal en todo esto. Pero estamos llamados a toda la gente que puedan ayudarme, porque de verdad la situación de mi hija no es algo que voy a decir que se va a sanar en un mes, 2 meses, 3 meses. La situación de mi hija de verdad está bastante complicada porque en estos momentos se encuentra con una pareja fuera del lugar y no he conseguido la operación. Y he tocado eso también por todos los meses y no he tenido respuesta. Mayerlin, cuando conversamos telefónicamente antes de la transmisión del programa, tú me explicabas que tú le habías requerido al Ministerio de Salud, a la División de Recursos Humanos, a la Dirección de Recursos Humanos, que enviaran a tu casa un trabajador social para que constatara sobre el terreno la condición de tu hija. Explícanos eso y cuál fue la respuesta del Ministerio de Salud. No, en este momento no me dio respuesta. Yo hice la solicitud de una trabajadora social para que inspeccionara el caso y ellos me iban a colaborar el caso viendo el estado de la niña, porque los informes lo dicen todo, pero ellos pueden colaborar porque ellos son Ministerio de Salud, pueden enviar una trabajadora social y un médico que evalúa a la niña. Pero nunca tuve respuesta, igual que lo que está pasando ahorita, que voy y pregunto la respuesta de la comunicación de la jubilación especial y nadie sabe dónde está. No hay respuesta para eso y todo queda así, todo queda así. Cuando se le entreguen a usted la comunicación es porque ya se la entregan, que ha pasado un año, porque así me pasó con varias comunicaciones porque está teniendo reclamos que entregaron una comunicación de los reposos que no procedían, según ellos, porque no tenían fecha vigente. Cuando la situación, como dicen los médicos, la situación de la niña está igual. El deber de ellos es enviar un médico a tu casa que valore a la niña. Mayerlin, yo quiero agradecer tu decisión de utilizar esta humilde ventana para plantear públicamente tu caso. Yo quiero agradecerte como venezolano tu valentía al actuar como actúas y defender a tu hija como la estás defendiendo. Y bueno, vamos a hacerle un seguimiento estricto y cercano a esta situación como a otros casos. Un gran abrazo, Mayerlin. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por mi programa para hacer esta comunicación que todo el país se entere y que si el presidente no lo sabe, que se entere todo lo que hacen las personas que están más allegadas a él. Era Mayerlin Guerra, una mujer venezolana, madre de una niña con parálisis cerebral, tiene además una cadera fuera de lugar, requiere, en primer lugar, su salario, nada más y nada menos, eso que es sagrado, el salario. Bueno, no es que el gobierno no la ayuda, es que le quitaron hasta el salario, ¿tú me entiendes? Entonces, señor Maduro Moros, a usted que yo sé que le pasan de vez en cuando o con bastante frecuencia las transcripciones de este programa, usted que se la pasa diciendo que el suyo es un gobierno obrerista, usted que se la pasa diciendo que el suyo es un gobierno feminista, entienda esto, a Mayerlin Guerra le quitaron el salario, teniendo como tiene una hija con parálisis cerebral, pidió una pensión especial, una jubilación especial, se la negaron hasta ahora. Ella pidió, solicitó, rogó que le enviara un trabajador social para que constatara el estado severo en que está su hija y los cuidados especiales que requiere. No lo hicieron. Lo que le aplicaron fue represión. Entonces, quiero que sepa que esta humilde ventana va a estar atenta, planteando, replanteando una y otra vez este caso y casos como este. Porque, mira, es muy fácil que la gente se la pase hablando paja en cadenas de radio y televisión, hablando de que el pueblo está en las catacumbas. Bueno, ustedes tienen 24 años en el poder y el pueblo sigue en las catacumbas, incluyendo al pueblo que trabaja en la administración pública. Esta señora es trabajadora de la parte administrativa del Ministerio del Poder Popular para la Salud. ¿Qué tal? Entonces, tomen medidas, que siempre es posible. Esto no es un tema de banderías políticas o politiqueras. Este es un tema humano. Sencillamente eso. Cuando son las 8:15 minutos de la noche capitalina, vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales, informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el caso de la señora Guerra, bueno, el drama era que le suspendieron el salario. En el caso de los maestros venezolanos es que el salario no existe, ¿no? Literalmente nuestros maestros están financiando al Estado, están financiando la educación pública. La opción cínica del Ministerio de Educación al referirse a los maestros es darles eso que llaman un horario mosaico. Le dicen, vayan a dar clases 2 días a la semana y los otros 3 días a la semana se meten a buhoneros para que puedan comer, pues para que no se mueran de hambre. Por cierto, esto que es hoy política de Estado nacional, ya lo dijo la señora Yelixe Santaella, actual ministra de Educación, cuando era gobernadora del Estado Oriental donde se desempeñaba, creo que Monagas, porque siendo ella gobernadora de Estado, le dijo a los maestros que estaban en conflicto, bueno, que sigan dando clases, pero que vendan heladitos, que vendan pantaletas, que vendan conserva de coco, que se redondeen, pues. Ese fue su mensaje siendo gobernadora. Siendo ministra de Educación, entonces aplica esto del horario mosaico, que es exactamente lo mismo. Bueno, la realidad es que los maestros están en lucha, los maestros están trabajando, los maestros están exigiendo, pero obviamente los maestros están resintiendo la situación económica. Hoy hay una declaración del presidente del Sindicato de Maestros de la Región Capital, el profesor Edgar Machado, anunciando, alertando, diciendo, cuidado, el 60% de los maestros están dudando si regresan o no a dar clases en el próximo año escolar. El 60% de los maestros. Y quien lo dice es una persona extremadamente seria. Repito, el profesor Edgar Machado, que lo tenemos en línea en este momento. Profesor Machado, buenas noches. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Por favor, comparta con la audiencia los entretelones de esta muy dura afirmación. ¿Cómo es que estamos a punto de quedarnos sin más de la mitad de los maestros que están en fusiones hoy? Le escuchamos. Bueno, buenas noches, Chugo. Ante todo, un saludo a toda tu audiencia y felicitaciones en esta semana que fue el Día del Periodista, a ti y a todo tu equipo. Sí, mira, realmente la situación es caótica la que estamos viviendo hoy en día los educadores, y no únicamente los educadores, como estaba escuchando ahorita, también el sector salud y otros empleados públicos que estamos viviendo una situación bien difícil. Para nadie no es un secreto que mi organización el 7 de diciembre hizo elecciones, y con este nuevo equipo que me acompaña ahorita en el Sindicato Venezolano de Maestros, estamos visitando los centros educativos, viendo cómo están las infraestructuras, conversando con los educadores. Quiero decir que en el Distrito Capital estamos hablando de 580 unidades educativas nacionales más 104 distritales. Mi equipo ha visitado un aproximado de 300 centros educativos en el Distrito Capital, y la sorpresa que tenemos es esa para el próximo año escolar, y por eso es que le decimos a la señora Yelixa Santaella que en sus manos está la posibilidad de la paz educativa. En sus manos está la paz de que estos grupos de compañeros, colegas docentes que nos han dicho que están pensando si regresan a clase o no, por la situación de burla que ha hecho el Ministerio de Educación
no discutir 2 años discutiendo un contrato colectivo, ahora dice que no lo van a firmar, que no hay plata en estos momentos. Un contrato colectivo del 2018 que se firmó con el Ministerio del Trabajo, los gremios educativos, Ministerio de Educación, el Ministerio de Planificación y Presupuesto, que se supone que cuando firma un contrato ese dinero está ahí. Bueno, a nosotros nos deben el 280% de ese contrato colectivo que fue firmado entre las partes, que es ley, y ahora dicen que no hay dinero, pero sí hemos visto cómo la corrupción de este gobierno aparecen día a día situaciones en los medios de comunicación. Esta mañana me decía una compañera docente de Apure que hay una situación allá que parece ser que también hubo una corrupción con un dinero que era para construir un puente y se desapareció. Entonces la situación es tan grave que aquí en Caracas el 60% de los docentes nos han dicho que están pensando si regresan o no el próximo año escolar, que ellos aquí en el Distrito Capital, no como en otros estados, por lo menos Portuguesa, que los docentes no han entrado ni el primer día de clase a los centros educativos. Aquí en Caracas los docentes han venido trabajando este horario que llama el Ministerio de Educación mosaico, ¿verdad? Porque la quincena, lamentándolo mucho, lo que le alcanza es para ir 2 o 3 días a la semana. Y eso sin decir, estamos hablando de los educadores, pero tenemos trabajadores de obreros que te ganan 60 bolívares quincenal, que son los que trabajan en el gobierno del Distrito Capital. Los del Ministerio de Educación ganan 90 bolívares quincenal. ¿Cómo hace un trabajador obrero, un administrativo, un docente para poder cubrir estas necesidades? Y peor es la situación que están viviendo otros colegas docentes, que hay unos jefes de lo que llaman ellos ahora Centro de Desarrollo Educativo, que ahora tienen más poder que la zona educativa y les mandan a suspender. Y ellos dicen que es un cambio de modalidad cuando están jugando con la vida de esos docentes, con la vida de esos trabajadores venezolanos, y que, bueno, aquí en algún momento Dios meterá la mano y esas personas que hoy a sus hermanos venezolanos los están maltratando, los están, bueno, ya yo no tengo ningún adjetivo que colocarle a estas personas de la situación tan difícil que están haciendo de acoso laboral a estos docentes. Mira, me preocupa. Y nos tratamos de ocupar en la situación, porque esta población que tenemos es el futuro de Venezuela, y lamentándolo mucho con lo que está pasando, porque aquí no hay voluntad política para resolver la situación. La educación está, bueno, en terapia intensiva, Chugo. Profesor, captamos completamente la dolorosa reflexión que ha hecho y la terrible estadística que nos está compartiendo. Siga usted sabiendo que esta humilde ventana está a su orden y a la orden de los maestros venezolanos en lucha por el derecho de nuestros niños a una educación de calidad y por el derecho de los maestros a una vida decente, a un salario digno. Un gran abrazo y buenas noches. Muy buenas noches, Chugo, y un saludo a todo tu equipo y a toda tu audiencia, y nuevamente felicitaciones por este trabajo que hace días a día en llevar información a cada uno de los rincones de Venezuela, en este caso la información de educación, que hay medios que no nos transmite esta información a los padres y representantes y a cada uno de los rincones de Venezuela. De parte de la Federación Venezolana de Maestros y del sindicato, te agradecemos que siempre estás pendiente de este sector tan maltratado como otros sectores como salud y los que están de la tercera edad, que realmente están viviendo una situación peor que todos los trabajadores, porque con 130 bolívares realmente están liquidando
este grupo de personas que trabajaron muchos años en educación, en otros sectores públicos y hoy en día están viviendo en la pobreza crítica. Muchísimas gracias, Chu, un saludo y un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. Era el profesor Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital, afiliado a la Federación Venezolana de Maestros, reiterando el titular que hoy apareció en algunos medios electrónicos. 60% de los maestros caraqueños están dudando en regresar a dar clases en el próximo año escolar en virtud de la burla que el gobierno nacional mantiene en relación al tema de la contratación colectiva de los docentes. Quiero finalizar este segmento haciéndole un llamado respetuoso, solidario a quienes desde el ámbito político partidista intentan construir pues una agenda de temas. Señores, cuando uno dice que hay un divorcio claro y evidente entre la agenda política y la agenda de los ciudadanos, entre la agenda de la gente y la agenda de los políticos, no es porque critiquemos a los políticos por el mero gusto o que digamos que el tema político no merece ser discutido. No, lo que estamos diciendo es, por el amor de Dios, construyan puentes, nexos, conectores entre la agenda política y la realidad de la gente, entre sus propuestas políticas y la realidad de alguien como Mayerlin Guerra, o la realidad de los maestros que nos acaba de retratar el profesor Edgar Machado. Hagan eso para que puedan llenar de contenido su discurso y no solamente de consignas. ¿Por qué digo esto? Comparto con ustedes rápidamente un par de mensajes que circularon hoy en la red social Twitter. Luis Vicente León, presidente de Atanálisis, dice lo siguiente: mientras para la mayoría de los venezolanos, más del 76%, los temas que le interesan son los temas económicos, las redes muestran una apariencia de reactivación del interés político que es absolutamente irreal. Las inscripciones de venezolanos emigrantes en primarias es un botón de esa muestra. Esto, repito, lo dice Luis Vicente León, quien advierte sobre ese aparente despertar de interés en las redes sociales sobre el tema político, mientras afirma él, que es presidente de una empresa encuestadora, que la inmensa mayoría de los venezolanos están pendientes es de la sobrevivencia, es de los temas económicos, es de la papa, llámalo como quieras, pero es de la vida real. Y hace referencia al tema de la inscripción de los venezolanos que están en el exterior para las elecciones primarias de la oposición. Dice que lo que está ocurriendo en esa materia es un botón de muestra de esa separación. Busquemos entonces en la cuenta del periodista especializado Eugenio Martínez, @Puscas, la información sobre ese dato. Eugenio dice lo siguiente: el balance de inscritos en el exterior para la primaria sigue siendo de aproximadamente 20.000 por semana. Al cierre de la tercera semana de inscripción se contabilizan 63.000 actualizaciones. Chile sigue siendo, con diferencia, el país en donde más actualizaciones se han registrado. Fíjense lo siguiente: la Oficina de Migraciones Internacional y las Naciones, y ACNUR, la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, calcula entre 7.1 y 7.2 millones la cantidad de venezolanos que están en el exterior. Y estima también que de esos 7.2 millones, unos 4.5 millones de venezolanos en el exterior tienen edad para votar y derecho a hacerlo. Bueno, resulta que sobre ese total probable de 4.5 millones, en las 3 semanas que han transcurrido del lapso para inscripciones o actualización de la página web que abrió la Comisión Nacional de Primarias para que los venezolanos en el exterior puedan incorporarse y participar, apenas se han inscrito 63.000. 63.000 de 4.5 millones. Échale pierna. ¿Qué te dice eso? Bueno, vale, que no hay tal interés, no hay tal voracidad del venezolano a propósito de ese tema de la primaria, de los venezolanos en el exterior, que no tienen que preocuparse por los colectivos, que no tienen que preocuparse por la discriminación, que no tienen que preocuparse por la lista de tacón, por nada de eso. Imagínate tú cómo será la cosa aquí adentro.
mucho más compleja. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿No hablar de política? No. La solución es conectar la política con la realidad de la gente. Cuando son las 8:32 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Para ti, ¿qué es la radio? La radio para mí es algo que me encanta, donde puedo conocer personas y donde la gente me conoce y me divierto. La radio es entretenimiento e información que nos acompaña a todos. Algo que siempre estará con nosotros, que nos acompaña día a día. La radio es diversión, emoción y muchas veces hasta te hacen llorar. Siempre la radio. Muy buenas noches, Evelyn Martínez. Ella que viene a Radio Rumbos, el programa del Chuo Torreal. 670 AM. Ok, la pongo en línea. Entretenimiento, salud y economía. Tenemos para ustedes una programación variada, Ágil y amena. de 8 a 9 de la mañana Corazón de Venezuela, con Ricardo Gallardo. de 9 a 10 de la mañana, Ecopráctica con Fernando Jauregui. de 10 a 11 de la mañana Hora especial con Carlos Alberto Quintero. De 11 a 12 del mediodía orientación jurídica, con la doctora María Elena Zulbarán. y a las 12 del mediodía De buena fe con el padre Marcos Linares. el pueblo lo pidió y el gigante Rumbos nos complace. Jesús Rafael Zulbarán, la voz del pueblo, el mejor de habla hispana. Sábados y domingos de 3 a 6 de la tarde. Y a las 6, Historia de la Salsa, con Orlando Carmona. Y cerrando con la alegría, la nostalgia y el amor en Rumbos de Medianoche. Esta es la programación más completa y divertida del gigante Rumbo. Con nuestro mejor amigo, el pueblo. Publicidad. En sus marcas. ¿Listos? ¡Go! Macro y Red Vital traen precios que no volverán. Promoción válida desde el 15 de junio hasta el 2 de julio en todas las sedes a nivel nacional. Corre y aprovecha este momento. ¡Go, go, go! Vive saludable. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al Elevado y en el Centro Comercial Propatria, y el 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819, y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología, con previa cita y a precios solidarios. ¡Corre la voz! ¡Vamos a la playa! Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Georgette. Se le agradece al señor Fernando Sosa Leal. Ponerse en contacto con el Departamento de Administración de Radio
Rumbos a la brevedad posible. se escucha, Se siente llega a todas partes. con una programación completa y de calidad. Es Radio Rumbo 670 AM. Gigante. Son las 8:37. Publicidad. Y volvemos. ¿Aló? Ok, ya vamos a la Vozdemerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián, de la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y los hemos compartiendo este titular de la tarde de hoy de el medio Tal Cual Digital. Dice lo siguiente: Radio Caracas Radio cierra definitivamente tras 93 años de existencia. Voy al texto. Radio Caracas Radio RCR, una de las emisoras más longevas de Venezuela, cierra este jueves 29 de junio sus puertas de forma definitiva tras 93 años de existencia. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa alertó a través de su cuenta en Twitter que el cierre de RCR significa la pérdida de un espacio para el debate libre y de una fuente de trabajo. La instancia gremial señaló que la información fue confirmada por el director de la emisora, Jaime Nestares. Este 29 de junio se escucharon por última vez los programas de Radio Caracas Radio. Desde abril de 2019, cuando fue cerrada por Conatel, se mantuvo operando en plataformas digitales. Sin embargo, múltiples factores harían inviable mantener la actividad solo por YouTube, indicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Diversos sectores del país lamentaron la salida del aire de Radio Caracas Radio. En este sentido, entonces viene una gran cantidad de testimonios de diversos dirigentes políticos opositores, claro, expresando su pesar y su protesta por el cierre de RCR. En 2019, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones obligó a Radio Caracas Radio a salir del aire luego de los sucesos del 30 de abril de ese año. Recordarán ustedes, estamos hablando del llamado golpe de los topochos, aquella lamentable cómica cuando Juan Guaidó y Leopoldo López dijeron al país y al mundo que habían tomado la base militar de La Carlota cuando en realidad estaban en el distribuidor Altamira, al frente de La Carlota. Esos sucesos fueron aprovechados por el gobierno para, entre otras cosas, sacar del aire de señal abierta a Radio Caracas Radio. La excusa de la instancia estatal fue el vencimiento de la concesión, pero no permitió su renovación. En efecto, la concesión de RCR tenía 17 años vencida y la estación intentó renovarla en ese tiempo sin éxito. Nunca obtuvieron respuesta, recordó la agencia de noticias Voz de América. El director ejecutivo de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, advirtió que no se entiende la razón por la cual la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ordenó el cierre de más de 80 emisoras de radio durante el año 2022. Es decir, que lo que acaba de ocurrir con RCR no es algo puntual, sino forma parte de una lamentable, de una desastrosa política de Estado. Indicó Carlos Correa que al menos 233 emisoras han cerrado en Venezuela durante los últimos 20 años, especificando que el Estado es responsable de un 55% de los cierres entre 2017 y 2022, algunos con órdenes que van desde llamadas telefónicas u órdenes administrativas y funcionarios de varios cuerpos de seguridad. Yo debo decir que, por supuesto que esto es lamentable, por supuesto que esto es condenable, por supuesto que expresamos nuestra voz de solidaridad y de apoyo a los trabajadores de Radio Caracas Radio y a su director, Jaime Nestares, pero en particular debo decir que como activista social, como habitante y luchador en los sectores populares de Caracas y del país, yo lamento y condeno este cierre propiciado por el gobierno, auspiciado por el gobierno, hecho obligante por el gobierno, porque le quita una ventana muy importante
a los habitantes de los sectores populares. Recordemos que el pasado 4 de julio del año 2005 salió al aire por primera vez el radar de los barrios, precisamente en Radio Caracas Radio. Después vinieron otras cosas, después vinieron otros desarrollos, después vino el radar de los barrios en Globovisión, después vino el radar de los barrios en el diario La Voz, después vino la presencia intensa en redes sociales, pero el primer retoño del radar de los barrios fue precisamente en Radio Caracas Radio. Por eso tenemos en línea a precisamente la coordinadora de la Asociación Civil Radar de los Barrios, de ese formidable equipo de dirigentes populares que están en los barrios de Caracas y de muchos estados del interior de la República, siendo en realidad corresponsales populares, visibilizando aquello a lo que no puede llegar, por cierto, casi ningún periodista, porque ellos no es que van a los barrios a averiguar qué pasa allí, sino que ellos viven en el barrio y desde allí lo comunican. Evelyn, muchísimas gracias. Te escuchamos. Al parecer hay un tema con la llamada. Se cayó la comunicación. Vamos a tratar de reponer el contacto con Evelyn Martínez. Repito, hace ya casi 18 años. La semana que viene, el 4 de julio, cumpliría el radar de los barrios 18 años de emisión ininterrumpida, de no haber sido por esta situación de cierre de Radio Caracas Radio en el día de hoy. Tenemos en línea ahora sí a Evelyn Martínez. Evelyn, por favor comparte con la audiencia del Gigante Rumbos qué significa para los luchadores populares el cierre de Radio Caracas Radio. Te escuchamos. Hola, Chuy, buenas noches y bueno, gracias por este contacto oportuno hoy, pues, a unas horas de nuestra despedida de Radio Caracas. De Radio Caracas Radio, nosotros como Radio de los Barrios y bueno, el resto de los programas también. Y bueno, ciertamente significa el cierre de una etapa, el cierre por supuesto que pega, que afecta, porque bueno, tú lo vienes diciendo y hace un rato cuando escuchaba a Edgar Machado también hablar, yo decía, wow, Radar ha sido durante estos 18 años tribuna, megáfono, espacio, tarima, para tantas voces, no solo comunitarios, sino que bueno, también la de los maestros, también la de los trabajadores, también la de los jubilados y pensionados. Hemos sido portadores de buenas noticias, porque bueno, justamente ayer fuimos invitados a una acción creativa en Colegio de Fe de Vida, en un espacio que tú conoces muy bien, Chuy, que es el Escuela Técnica Industrial San José Obrero de Antímano. O sea, han sido muchas etapas, muchos años de descubrimiento, conocer familias, porque nos hemos convertido en eso, tantas personas que han pasado, que han formado parte de las diferentes etapas del radar de los barrios, y bueno, significa realmente el cierre de una etapa importante, importantísima, nada más y nada menos que el programa con más años al aire en Radio Caracas Radio, con 18 años que cumple el martes, afortunadamente, y bueno, repito, es el cierre de una etapa que duele, que pega, que afecta, pero bueno, el radar de los barrios se ha adaptado a todas estas transformaciones, a estos cambios, como yo lo decía, cuando tuvimos que salir de Globovisión, cuando ya no estábamos en la prensa escrita, nos fuimos adaptando a los diferentes espacios que se nos presentaban, porque afortunadamente somos una red de dirigentes, una red de personas, de habitantes en las diferentes zonas populares y no populares, porque ayer conversaba, por ejemplo, con nuestra amiga Zaira, quien hace 12 años nos llamó por una situación en Colina de Villalegre, y que esta situación, gracias al radar de los barrios, de la insistencia de esta comunidad que se organizó, fue resuelta. Entonces, bueno, han sido diferentes espacios, han sido muchas las experiencias, y bueno, efectivamente en un cierre, repito, que pega, pero que no nos detiene. Estamos conversando con Evelyn Martínez. Evelyn Martínez es la coordinadora
en la actualidad de la Asociación Civil Radar de los Barrios y la principal ancla del Radar de los Barrios, que se emitía de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la señal, en este caso de YouTube y redes sociales de Radio Caracas Radio. Nos dice, bueno, que se solidariza pues con este sentimiento de dolor y de condena al cierre de Radio Caracas Radio. No es cualquier cosa, es la emisora de radio más antigua del país, no es cualquier cosa, es parte de la historia de la radio en Venezuela. Tengo el honor de decirlo desde Radio Rumbos, que es también toda una institución, una catedral, por así decirlo, de la radio en nuestro país. Y nos advierte Evelyn que la radio fue ciertamente la cuna de este proyecto del Radar de los Barrios. El programa Radar de los Barrios era en la actualidad el programa más antiguo de todos los que están al aire, o de todos los que estuvieron al aire hasta ahora, 18 años casi ininterrumpidos. Y que es el cierre de una etapa, pero no el cierre del proyecto. Y eso me interesa mucho recalcarlo, porque el proyecto estuvo en Globovisión hasta que cambiaron los directivos y cambió la línea editorial del proyecto. El radar estuvo en el diario La Voz y acompañó de manera importante ese estupendo emprendimiento editorial que sigue siendo el diario La Voz. Bueno, tiene una presencia importante en las redes sociales. Cuéntanos ahora cuál es la perspectiva de cara al futuro. El Radar ha hecho además alianzas importantes con otras organizaciones sociales. Háblanos de la aplicación Radar Ciudad Caracas. Háblanos de esta conversión del esfuerzo comunicacional del Radar para ubicarse con las nuevas realidades. Efectivamente, Chuy, y yo creo que es importante que hiciéramos esa aclaratoria, porque hoy, bueno, cuando Pedro García Pérez a través de las redes dio esta noticia, mucha gente nos llamaba, mucha gente en el teléfono. Yo me sorprendí porque sonaba y sonaba cuando preguntaba, cuando atendía, perdón, bueno, era gente muy preocupada, porque a pesar de las limitantes que hay en los sectores populares para poder conectarse a la señal de YouTube, a cualquier sistema streaming, que lo hacían. Lo hacían en diferido, me pedían el enlace y yo después se lo pasaba. Si hoy estaba en una comunidad, en la tarde yo pasaba el enlace y pues esa comunidad se conectaba a escuchar. Es decir, había mucha preocupación porque realmente pues el radar ha sido referente, ha sido pues, sí, realmente su nombre lo dice y ha sido el radar en la detección de los problemas y de las comunidades. Entonces, bueno, por eso es importante aclararlo, porque no se detiene aquí, no se detiene mañana, que va a ser nuestro último programa al aire a través de RTR. Por el contrario, que hemos hablado muy bien de esta aplicación y agradecemos, por cierto, Chivo, el espacio que constantemente nos has dado en tu programa, a Rumbos también, porque en otros espacios también hemos podido hablar de esta aplicación, que es el monitoreo de los servicios públicos, que bueno, es lo que cada uno de los dirigentes viene haciendo a través de la Contraloría Social que ejercemos en las comunidades, pero bueno, en esta oportunidad, de la mano con la tecnología y de una manera que nos permita pues tener estadística de lo que está ocurriendo, de tener también información real. Por ejemplo, si usted ahorita se conecta a la aplicación, puede mirar en cuántos sectores de Caracas, de Miranda y del estado de Soteli no hay luz, que son los 3 estados en los que estamos en este momento. Entonces, bueno, esto no nos detiene, nos permite seguir trabajando, nos permite también transformarnos, ¿no? Y adaptarnos a las nuevas oportunidades que se presentan. Y bueno, Chudo, aquí por supuesto, gracias, porque este espacio, la Fuerza de Unión a través de Radio Rumbos, pues también va a apoyarnos, ¿no? Hoy nos dabas esta noticia y yo quisiera que fueras tú que hablaras de eso, porque bueno, también no te puedo negar, estoy todavía muy conmovida por este cierre de esta etapa, pero no cabizbaja, más bien atenta a todo lo que está por venir. Es mi palabra de la seguridad que le damos a las comunidades, a los monitores que están muy preocupados. Ellos también hoy se sentían así, pero bueno, cuando les hice esta aclaratoria, mira, estuvimos en Globovisión, estuvimos en el diario La Voz,
pero avanzamos, continuamos, estamos en este proyecto, son los proyectos de cada uno de ellos en sus comunidades, que también forman parte del Radar de los Barrios, y bueno, Radar de los Barrios del marzo celebra 18 años, y bueno, esperamos celebrar muchísimos más. Evelyn, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos para hacer pública la solidaridad con los demás trabajadores de Radio Caracas Radio, hoy justamente cerrada, y para ratificarnos que hay Radar de los Barrios para rato. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con la Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. De la Casa Blanca reporta Jorge Agobián. Ajá, Magali y Coralia. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a hacer un par de contactos precisamente con dirigentes comunitarios, con dirigentes populares vinculadas al Radar de los Barrios y a la aplicación Radar Ciudad Caracas. ¿A propósito de qué? A propósito del torrencial palo de agua que cayó ayer en Caracas y que afectó de manera grave a diversas comunidades. Tenemos en línea a Magali Toro desde Petare, precisamente, desde Minas de Baruta. Desde Minas de Baruta. Magali, gracias por atender nuestra llamada de Gigante Rumbo. ¿Qué pasó en las minas ayer a propósito de esta precipitación? Te escuchamos. Ok, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, sí, aquí en las minas de Baruta fue fuerte, muy fuerte el aguacero que nos cayó ayer en la Caona, que era la creciente del río Guaire. Bueno, esto se desbordó y no hubo paso para el naranjal, para los tamales, para muchas partes aquí de las minas de Baruta. Fue horrible, las luces no fue tan bien. Creo que en Huaycay, en los tamales fue que duró más tiempo para que les llegara. A nosotros en la parte alta, el pueblo americano, el Mirador, la Bolívar Norte, la Federación, se fue, pero no duró mucho. Enseguida se restableció de nuevo. Pero fue muy fuerte. Bajando también Concreta, donde está el terraza del Club Hípico, una camioneta se colió porque el aguacero era demasiado fuerte que no se veía, pues. Y se colió y se volteó. Gracias a Dios no hubo heridos, o sea, no hubo muertos, no hubo así nada que lamentar, pues, ¿no? Magali, pero ¿se sabe? Muy fuerte el aguacero. Hoy también llovió bastante fuerte, pero no hubo tantas cosas así que decir, la quebrada no se volvió a desbordar hoy. Gracias a Dios. Magali, ¿qué pasó en Santa Cruz del Este? Bueno, esta es una torreletera que hay ahí, que ya la habían arreglado, pero sin embargo hay muchas casas que están montadas prácticamente en el cerro, y la gente no hace caso omiso, pues, que no quieren salirse. Claro, situación también que lo meten en un refugio y ellos, imagino por eso no. Y hay varios damnificados, mejor dicho, supuestamente la alcaldía lo va a apoyar. No sé hasta el tanto hoy, porque hoy no tengo familia ahí, pero hoy no me he podido comunicar con él. Comprendo. Gracias, Magali. Era Magali Toro reportándonos lo que ocurrió con la tremenda precipitación pluviométrica de ayer en el sector Minas de Baruta, acá en Caracas. Ahora tenemos en línea a Coralia García. Coralia García, repito, es también activista ciudadana, dirigente popular, referente del Radar de los Barrios y monitor de la aplicación Radar Ciudad Caracas en todo el sector de Mariches, de Fila de Mariches. Coralia, gracias por atender nuestra llamada de Gigante Rumbos. ¿Cómo estuvo la situación ayer en esa extensa zona popular con el inmenso palo de agua que cayó? Te escuchamos. Hola, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, ayer llovió muchísimo en horas de la tarde, en un fuerte aguacero con truenos. La preocupación de nosotros es la carretera nacional.
ya que en el kilómetro 14, Valle Fresco, Los Guayabitos, se está hundiendo la carretera. Y hay casas que de verdad están en riesgo. Se las ha hecho llamado a las autoridades y han hecho caso omiso. De hecho, la carretera se está hundiendo y pintaron una raya blanca por todo el medio de la carretera que no sé por qué lo hicieron. A la altura de la Puerta del Águila, al frente de los Unidos, hay unas casas también. Bueno, ya ellos desalojaron, pero está en riesgo latente de que con esta lluvia se desprenda ese cerro y tranque la carretera. Hay mucho hundimiento. La luz falla todos los días, hasta 24 horas, 28 horas. Tuvimos una hace 12 días, lo montamos en las aplicaciones, por Twitter, que tenemos ya más de 26 horas sin luz. Desde la semana pasada se va el corte de luz porque hay un operativo de cable y poda y son 10, 12 horas sin luz, que eso nos afecta muchísimo. El internet no nos llega, no tenemos cómo comunicarnos hacia afuera. Claro. Y la señal es muy mala de la operadora. De hecho, ahorita Movistar es terrible para comunicarnos y Movistar ni se diga. Entonces hacemos un llamado para ver qué hacemos con tanta problemática. La basura en cada entrada de sectores, el basurero es terrible. En la entrada del Metrocable es un basurero, brutal, que no entendemos por qué en la entrada de Roble, cuando llueve con estas lluvias tan feroces, los desechos sólidos quedan en la carretera. Entonces hacemos un llamado y gracias por que ustedes se comunican con nosotros para poder hacer esas denuncias. Mira, estamos conversando con Coralia García, dirigente popular vinculada con el Radar de los Barrios en Fila de Mariches. ¿Tienes alguna información sobre lo ocurrido en Caballo Mocho, en la parte de abajo, y en el Huinche, ya casi al final, allá en Mariches? Sí, hay unos deslizamientos de tierra. Caballo Mocho siempre ha sido zona de riesgo. Así es. Porque hacen casas en infraestructura de 3 pisos y ahí el terreno no es muy bueno. En el Huinche también hay casas que están a orillas de montañas y hay deslizamientos. Estamos a la espera a ver qué dice Protección Civil, como siempre, y manda a desalojar, pero estos vecinos no quieren ir a refugio. Como te dije, la carretera nacional desde el kilómetro 11, desde Dolorita hacia arriba hasta el kilómetro 26, ya para Castillo, la vialidad es muy mala, muchos huecos, mucho arriesgamiento. Yo he pasado muchas fotos de notas para que vieran cómo está, pero ahorita nuestra preocupación más grande es que nos vamos a quedar incomunicados si en la zona del kilómetro 14 de Los Guayabitos, donde está el Tito Salas, el colegio Tito Salas, ahí se está hundiendo la carretera. Y lo que da temor es que a la orilla están esas casas que tienen 2 y 3 plantas. Entonces, lo que se teme es que suceda lo que está pasando en el sector 5 de Julio de Petare. Claro. Que esas casas se están cayendo. Yo ayer estuve allí en el 5 de julio, tomé fotos y hice un video porque de verdad las filtraciones de agua son muy fuertes. Aparte que no llega agua, cuando llegue el agua, las tuberías están rotas. Así es. Coralia, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado esta información para que los habitantes de las zonas populares de todo el resto de las ciudades del país conozcan lo que está ocurriendo, el impacto, lo que para algunos es una incomodidad, para otros es un peligro mortal, y tú lo estás reportando de manera tremendamente eficiente. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y lamento que cierre nuestra emisora de muchos años, que nuestros padres nos enseñaban a escuchar las noticias en Radio Caracas Radio. Así es. Sin embargo, quiero informarle también a los oyentes de las Fuerzas de la Unión que mientras se produce el reacomodo del equipo de Radar de los Barrios y logran salir al aire por cualquier otra por cualquier otro vehículo, por cualquier otra ruta, acá
En La Fuerza es la Unión vamos a tener el concurso, el apoyo de todos estos corresponsales populares, de toda esta red de dirigentes comunitarios que están comunicando, visibilizando lo que pasa en sus sectores con el conocimiento y con la autoridad moral que les da el ser dirigentes populares con 10, 15, 20, 30 años residiendo en esos espacios. Es decir, gente a la que nadie los va a engañar sobre lo que pasa en sus barrios porque son de allí. Bueno, esa información, como la acaban de escuchar de Minas de Baruta, como la acaban de escuchar de Filas de Marichas, esa información va a estar disponible a través de los contactos que hagamos acá en La Fuerza en la Unión por el Gigante Rumbos, la emisora del pueblo venezolano. Cuando son las 9:01 nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia, el Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano, al frente de los controles. Estuvo como de costumbre el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes de su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba,